Una vez más estamos aquí en el cafecito, en estas charlas de la radiográfica, en estas charlas que ya llevan su número 31, 31ª de esta, podemos decir primera temporada, tuvo sus descansos intermedios, así que el ciclo que nos contiene aquí en las charlas de la gráfica, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, suscribirse por supuesto al mismo y también en el Cafecito Podcast aquí en Spotify. Y paso a darle la bienvenida a un compañero que gentilmente se ha acercado aquí al estudio y que va a compartir un rato con nosotros, José Joe Cornejo, director de APAC Urondo. Bueno, vamos a ir desandando y lo van a ir conociendo. Joe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Lauta, por la invitación. Hace rato que no venía por la gráfica, me pone muy contento volver. Siempre necesito volver a la gráfica. En este ciclo estuvo presente hace ya algunos meses alguien a quien conocerá Joe porque compartieron autoría del libro Resistir y Vencer, que es mi amigo Charlie Sosani. Charla que recomiendo también si la pueden buscar. Donde bueno, repasamos no solo un poco el libro, el desarrollo, lo que fue esa trayectoria, sino tantos otros aspectos, pero ya voy con eso, un libro que vale la pena refrescar en este momento, ¿no? Una experiencia muy interesante la de los movimientos sociales, su construcción en los 90, en los 80. Tendrías que haberme invitado a mí antes que Charlie, porque Charlie sabe más y yo voy a quedar como con menos profundidad. A ver, Estamos mal de mix, ajustando ahí el está, micrófono. ajustando sonido, ahí estamos. Mucho mejor. Che, no, bueno, ese laburo lo hicimos con Charlie, tuvo 2 etapas. Yo la primera, Charlie la terminó, fue la segunda. Fue un trabajo bastante oceánico, aunque el libro es un libro de lectura relativamente rápida, donde lo que nosotros tratamos, a partir de una experiencia militante específica de un grupo de sur de Avellaneda, era señalar, bueno, qué pasó con la gran derrota de las organizaciones militantes, guerrilleras de los 70, y cómo se llega de vuelta bueno, ese reverdecer de la militancia a partir de Néstor Kirchner en 2003. Bueno, esas 2 décadas, entre los 80 y los 90, de mucha derrota, de mucho retroceso, de una democracia muy marcada por lo que va a ser el modelo diseñado por la dictadura y profundizado por Menem. Bueno, cómo la gente seguía militando y por qué y qué razones se encontraba desde la nada misma, de una experiencia muy de base. Lo cierto es que, bueno, también tiene mucho que ver con la historia de la misma red gráfica, de cómo uno sostiene la APAC Urondo misma. Como lo que tratamos de reflejar era, más allá de la experiencia concreta, que tiene muchos capítulos, habrán desarrollado con Charlie, que van de experiencia muy de base hasta intentos de financiarse haciendo operativos 1070 que fracasan estrepitosamente porque los años habían cambiado. El punto es cómo uno puede militar, y sobre todo aparte en el momento que nosotros lo hicimos, que es lo empezamos a hacer durante el kirchnerismo, pero lo publicamos durante el macrismo, que era, bueno, una militancia que también, al calor del kirchnerismo, yo lo llamaba con otros amigos el Boca de Bianchi, viste, muy acostumbrado a ganar, muy acostumbrado a militar con los recursos del Estado, con el kirchnerismo, pero ¿qué pasaba si eso se terminaba? Y de hecho se terminó, cuando salió el libro de Ante Macri, terminó. Bueno, ¿se puede militar sin recursos? O la verdad que, peor todavía, que yo creo que las generales de la militancia de nuestro pueblo, de los procesos de resistencia, para no irnos antes de la dictadura, para tomar del 83 para acá, también los periodos largos han sido siempre sin recursos, y así se ha organizado el pueblo y así ha peleado, y así ha sostenido distintas formas de resistencia social que permitieron en algún momento acceder de nuevo al Estado y reconstruir políticas populares. Sí, experiencias que obviamente que son cercanas, que atraviesan toda una contemporaneidad, porque en buena medida de los casos los actores son literalmente los mismos, compañeros que estaban en la génesis de esas organizaciones, que las crearon, que militaron en los 70, luego en los 80, en los 90, que siguen teniendo responsabilidad. Otros obviamente han partido, otros no, pero que se empieza a transformar. Y ahí sí ya lo traigo a la discusión en presente. ¿Cómo ves el trayecto de las organizaciones y en qué momento está hoy la militancia política para vos? No, hay una crisis que tiene por lo menos 2 planos. Yo lo simplifico con 2 planos, que es, por un lado, las organizaciones que se erigieron a partir de 2003, a partir de allá de Néstor Kirchner, que las estimuló poderosamente, un poco eran herederas de los 70, el caso emblemático es el Evita, que estaba compuesto por muchos compañeros que habían militado en Montoneros en los años 70, pero no solo Emilio Pérsico, Adela Segarra, bueno, un montón de Visto, un montón de gente que había sido partícipe
en su momento toda la vieja guardia era gente que había participado más o menos cercanamente a Montoneros. Y ahí se copia una estructura militante, que eso después yo creo que tiene una segunda fase que es la cámpora, que la cámpora también copia un poco la estética o cierta estructura de organización leninista latinoamericana, y a partir de ahí configuran las organizaciones militantes. ¿A qué me refiero con estas organizaciones leninistas / latinoamericanas? Homenaje a los 70. Bueno, una estructura de orga con sus frentes, con una suerte de democracia leninista o democracia de base, donde hay una dirección muy vertical, pero que en la base más o menos eso tiene que ser refrendado para que pueda funcionar. Y con mucha reivindicación, por lo menos en lo narrativo, en lo discursivo, respecto a los 70. Yo creo que eso funcionó más o menos bien durante el kirchnerismo, y sobre todo tuvo su etapa dorada entre la muerte de Néstor en 2010 y la victoria de Macri en 2015. Ahí hay 5 años donde es el punto más alto de estas orgas. La primera etapa más vinculada a Evita, a partir de la muerte de Néstor, con mucha hegemonía de la cámpora, y desde entonces un retroceso muy fuerte. Yo creo que hoy es muy difícil no pensar muchos de los problemas, de los zafarranchos que ha hecho el peronismo en su fase kirchnerista, el kirchnerismo o Cristina Fernández de Kirchner, sin pensar en los zafarranchos de la cámpora. Entonces, sí creo que hubo un alto camporismo, un alto momento de acumulación, y me parece que desde entonces se da un proceso de degradación muy aguda, que tiene que ver también con cosas que están pasando hoy. Por ejemplo, para dar un caso para no marear a la audiencia, que nos sigan rápidamente. La interna de la provincia de Buenos Aires. No se puede entender si la interna no se puede entender si no te das cuenta que la cámpora se ha transformado en una suerte de aparato que lo único que es acumula para el aparato. No hay otra lectura posible para entender lo que está pasando en la provincia, porque no existe antecedentes en la Argentina que un gobernador no pueda más o menos conducir su propia legislatura. Estás ansioso por el tema. Ya íbamos ahí. Tenemos tiempo. Te hice una historización rápida. Está bien, sí, para llegar a un punto de hiperactualidad, de hipercoyuntura. Voy un poco hacia atrás de nuevo. En esa formación de cuadro, formación militante, formación de práctica y de teoría, que es algo muy valioso de la etapa de los 2000, sobre todo. Simplemente la idea de recuperar la formación de cuadros, uno puede discutir después cómo era, es muy importante. Ahora, ¿cuánto ves de influencia práctica en Néstor y Cristina, o Cristina y Néstor, en la generación de los cuadros militantes? ¿O hoy conducen o tienen peso en el movimiento los cuadros formados por Néstor y Cristina, o terminaron no teniendo ese peso que quizás se adjudicó ella misma en este caso? Yo sí, arranco por la respuesta, pero voy a seguir pivoteando sobre esta historización. Yo creo que lo que se conoce como generación 2001, los que empezamos a militar en la segunda mitad de los 90, muy, muy apañados más por el rock nacional que por la política, que cantábamos el que nos trata es un inglés en los recitales, que yo, algunos de los Redondos, otros en los Piojos y otros en Divididos, qué sé yo. Me parece que esa generación éramos muy poquitos, éramos marginales sobre la política, pero cargábamos, como lo que nosotros intentamos reflejar en el libro, cargábamos con la antorcha encendida de la militancia. Entonces, éramos poquitos, la verdad que sobre la política real del dualdismo, del menemismo, no existíamos, pero bueno, manteníamos un valor militante que luego iba a encender la pradera a partir de 2003. En 2003 tenés el primer proceso, por eso, del Evita y el posterior de la cámpora. El Evita, la verdad que yo creo que ha sufrido siempre de parte del poder en general, del Estado y después del kirchnerismo, muchísima desconfianza, y lo castigó al Evita en términos de ocupar cargos de responsabilidad del Estado en el ciclo 2003-2015. Por supuesto, me va a decir, no, bueno, pero Emilio fue secretario de Agricultura. Sí. Está bien. No, realmente estamos de acuerdo. No se le dio ese era marginal. Yo creo que se lo castigó bastante el Evita. Eso tuvo un problema también, porque después el Evita, yo creo que lo vivió con un poco de furia, y después eso va a tener vuelto en la campaña de apoyar a Randazzo en 2017. Entonces, todo un poco fue complejo todo ese proceso, pero sí creo que Evita pagó un impuesto por su militancia de base y por lo genuino de su construcción. Ahora, dicho esto, yo creo que, por ejemplo, hoy, un poco Juan Grabois es el hijo del armado político de Evita, porque todas las estructuras que fue construyendo el Evita, todo lo vinculado a la economía popular, fue pariendo toda una serie de configuración y armado que voy a decir,
que hoy su cara más visible es Juan Grabois, aunque hoy no reporte a Levita. Entonces vos decís, che, ¿es un tipo marginal de la política Juan Grabois? Y no es un tipo, qué sé yo, fue candidato a presidente, a colectora, sacó 1,5 palo de votos, tiene diputados provinciales, senadores provinciales, qué sé yo, es un actor del mapa, está en los medios. Me parece que algo lograron. El Evita hoy, en términos de perforación del Estado, que para mí es muy importante, que no es una cosa que hay que bajarle el precio, bueno, ha logrado muchas cosas, pero me parece que hay que pensar también lo de Grabois como parte de la construcción del Evita. Eso por un lado. Perdón, si hoy a un compañero de Levita le decís Se enoja, me el putea. corolario de tus 20 años de Sí, Levita es Grabois, te pega. Me reputea, se calienta. Pero también esto me lo Pero enseñaron es una parte. Sí, me lo enseñaron un compañero de Evita esto, ¿eh? claro. Sí, es una parte de la. No es el corolario, es una parte de la construcción Bueno. que ha sucedido en el tiempo que esté Grabois ahí. Y me parece que además los militantes de base tenemos que ser consecuentes con nuestro método de análisis y nuestra conducta de vida. Si nosotros decimos, bueno, che, yo no estoy acá por los cargos, que es el 99% de la militancia de base, bueno, entonces también tenemos que hacer cargo que por ahí el que la termina pegando ni siquiera es un tipo de nuestra organización política. Y qué sé yo, no iba a ser Emilio. Por distintas razones no puede ser. Bueno, terminó siendo Grabois, o sea, qué sé yo, por ahí me acepta más Mariel Fernández. ¿Preferís un Mariel? Bueno, puede ser. Pero si vos mirás, bueno, esos son los actores, una intendenta de un distrito muy importante como es Moreno, o un precandidato presidencial que sacó 1,5 millones de votos. Me parece que eso es la coronación del proceso de acumulación de Levita, partiendo del punto de que las sociedades destruidas, Occidente está en un proceso de decadencia material y espiritual tremendo, que las organizaciones de base la militan atrás, la reman, de vuelta, no lo voy a explicar en radiográfica. Bueno, creo que haber logrado eso no tiene que pensarse como una debilidad, sino como, bueno, un gran éxito, porque todo te juega en contra, siempre remar la dulce de leche. Ahora, el proceso de la Cámpora es distinto, yo creo que la Cámpora en eso sí, Néstor y sobre todo Cristina tuvieron una apuesta muy, muy clara hacia el futuro, a querer construir esos cuadros, y posicionaron ministros nacionales y luego también intendentes, y bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es parte de ese sistema. Ahora, el problema de la Cámpora fue que lo pensaron para el futuro, ahora después cuando finalmente esos pibes quisieron heredar el poder, cuando Cristina finalmente dice, bueno, está bien, agarren el bastón de mariscal, rápidamente se lo sacó y les está empezando a pegar en la cabeza. Entonces, la pregunta ahí que tiene que hacerse la Cámpora es distinta, es ellos lograron muchísimas cuotas de poder, lo que están sacrificando en el medio es la construcción colectiva. Es complejo, la verdad que es un tema muy complejo, pero para mí hay que hablarlo con esta crudeza, porque si no, no hay forma de resolverlo. Sí, a ver, digamos, coincido con el diagnóstico, ha sido el gran debate de las organizaciones. Yo pongo si hay que poner una fecha, una efeméride a esto, creo que es el 27 de abril de 2012, el Estadio Vélez, donde se inaugura Unidos y Organizados, que es Cristina, una mano el Cuervo, una mano Emilio Pérsico. Era un acto que el Evita le invita a hacer a Cristina, digamos, Cristina, estamos a tiempo del 2015, tipo, estamos a 2 años, 3 años, estamos a tiempo de que vos agarras y en el acto le levantás la mano al que sea. Randazzo, Scioli, el Chivo Rossi, era Urribarri, otro que se... Bueno, al Sí, claro. que carajo sea. O a Máximo, que sea Máximo, levantá la mano a Máximo. No, dice, voy a hacer el acto, pero no voy a hacer eso. Voy a presentar una orga que conduzca, le baje línea a todas las orgas. Y voy a levantar el brazo a gente que no tenía votos, gente que no son candidatos naturales, para nada. Es la gente, creo que con menos votos o más odiada por los medios, por lo menos Seguramente ultra a nivel electoral. De mínimo demonizado. A nivel electoral. Y ahí empieza el proceso de esto que señalabas, del fortalecimiento de la construcción de acumulación de poder sobre el poder sin, digamos, pisando, ya no tanto repartiendo, sino no de lo económico, sino de lo práctico político y de la caracterización más dura hacia la conducción del kirchnerismo, de la Cámpora, etcétera. Eso continuó y más allá de los vaivenes y unidades que se fueron dando, persiste. Es un proceso que no exento de todas las miserias que han tenido compañeros y compañeras que perfectamente pueden pasar y hay que analizar. Ahora, y que yo lo que creo es que esa lógica de construcción persiste.
en lo que hoy vemos El de cerramiento ese sobre la grupo. El cámpora. cerramiento sobre, claro, sobre la verticalidad, pero un movimiento puede ser vertical y puede tener una conducción clara, pero ya deja de ser tan clara y deja de abrir puertas, bueno, entonces ahí tenemos un problema. Sí, primero por eso, hay que entender, porque hay una pregunta que los que somos peronistas o al menos militantes del campo popular en la Argentina tenemos que hacernos, que es por qué somos peronistas. Y el peronismo puede en su seno tener espacios políticos que tengan arquitecturas leninistas, ultraverticalistas, pero en su concepción general, la fotografía de todo el colectivo nunca puede dejar de ser movimentista. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen que poder convivir todas las diversidades, todas las heterogeneidades de una fuerza política que tiene que aglutinar la complejidad latinoamericana de nuestro país, que tiene sectores trabajadores de recontra mil punta, tiene sectores casi produciendo muy parecido que la época de la colonia, tenés sectores de clase media ultracultos que tienen su sentido común puesto en Europa, luego en Estados Unidos y hoy una parte en Corea del Sur. Entonces, subjetividades de distintas cosas. Bueno, hay que contener todo eso. Y tiene que ser heterogéneo, tiene que ser movimentista y tiene que representar a todos, los sindicatos, los intendentes, a las organizaciones sociales. Eso tiene que estar. Ahora, el proceso que se ha dado es que Cristina se camporizó. Que está en el corazón del problema que nosotros vemos. Me decía un viejo dirigente muy sabio, me decía, en los 70, te termino con esta comparación, en los 70 Firmenich aspiraba a ser Perón, aspiraba a reemplazarlo. Sí. Ponle que no, pero es debatible, pero para sintetizar, Firmenich quería ser Perón. Dice, hoy Cristina quiere ser Máximo, ¿entendés? Hoy Perón quiere ser Firmenich, forzando el espejo histórico. Hay un proceso de... Porque lo que está haciendo Cristina no es obligarte a vos a entrar a la cámpora, porque si vos quisieras entrar en la cámpora, tampoco podés. Lo que está haciendo es, solo somos la cámpora, y cerrar al punto de, existe la, a mi juicio, delirante posibilidad de que Cristina sea candidata por la tercera sección electoral a legisladora provincial. Uh-huh. Sí, yo lo que creo es que creo que interpretar a Cristina como... no sé si llamarlo equivocada o coyunturalmente tomando otro rol, es quitarla del rol principal que fue ella la formadora, educadora y conductora de la cámpora. Sí, sí, pero fue... Es como cuando dicen los chicos, Máximo se va de mambo, los chicos se van de mambo, Cristina se va de mambo. Sí, pero bueno, pero por eso digo que Cristina se camporiza. Es decir, no es que... Lo que quiero decir con eso está bien. Siempre estuvo camporizada porque fue la conductora de esa organización. Sí, pero yo creo que... Es como cuando la discusión de la CM, que era medio tonta, pero era así, era como... ¿Cómo escribe la CM de Cristina? Es Cristina, hermano. O sea, es Cristina. Teclee o no teclee. Digamos, es Cristina la que está diciendo las cosas. La responsable la que es Cristina. Actúa en forma. Cuando Mayra Mendoza dice algo, lo está diciendo Cristina. Y si no está diciendo la cuenta la paga Cristina. Sí, es Cristina. Ahora, lo que yo digo es que antes... La Cristina de 2010, de 2008, la del campo, la que fuimos todos a la plaza a pelear, te incluía. Y cada vez te va incluyendo menos y ahora solo incluye la cámpora. Ahora es exclusivamente cámpora. Antes siempre fue la jefa de la cámpora, solo que ahora solo es cámpora. Ahí me parece que está el problema. Sí. Además, Cristina, que es uno de los grandes, o el gran valor de la política argentina del siglo, porque es, del siglo XXI, es claro. Así, digamos, ha achicado su caudal electoral, lo cual es gravísimo para el peronismo. Claro, porque... no solo, obviamente, el peronismo ha achicado su caudal electoral, y la principal figura ha achicado su caudal electoral. Claro, por una cuestión muy crítica que es que se ha pasado de intentar representar a la gente y poner a la gente, al pueblo, en lugar de soberano y decisor, hay un concepto que para mí está en el corazón del daño que nos han hecho, que es el concepto de la jefa. Yo me acuerdo de todo en Gelatina, en una editorial lo discutí. Lo planteaba, ¿la lealtad es hacia el pueblo o la lealtad es hacia Cristina? Entonces, claro, si Cristina está rodeada de un montón de gente que ella promueve, por supuesto, y es la responsable, que dicen que la lealtad es hacia ella y no hacia el pueblo, si el centro gravitacional de donde tiene que girar la política no es la sociedad argentina o su pueblo, su clase trabajadora, sino Cristina misma, y bueno, claro, todo empieza a derivar, es una carrera por cumplir los deseos de Cristina, que entonces yo te puedo llevar a la discusión de la provincia de Buenos Aires, como hacen muchos dirigentes de la cámpora, a un problema emocional. Cristina se siente traicionada. El problema es la lealtad de Axel. Y te lo corro de la cuestión política porque es una cuestión personal, afectiva, emocional.
porque está corrido el eje. En vez de discutir pueblo, qué es lo que necesita la sociedad argentina o eventualmente la sociedad bonaerense, o si querés, la sociedad de la tercera sección electoral, lo que se está discutiendo es la prioridad de Cristina en todo esto, el deseo de ella, cómo se siente. Es rarísimo. Para mí no está, digamos, no está mal la personalización siempre y cuando sea la que realmente encarna la política no solo de defensa, porque acá hay un problema del movimiento en general, no solo de defensa del ataque, sino de orientación y construcción de un modelo de país. Digamos, la lealtad a Perón encarnaba en su figura una responsabilidad sobre el modelo de país, sobre un país que se estaba construyendo y que fue... es como, no solo era resistencia, sino la continuación de la construcción del país, del peronismo. Claro, y eso encarnaba la lealtad a Perón. Hoy, te amo, Cristina. ¿Y qué expresa el amor a Cristina? Más allá de lo que representa emocional, simbólicamente, que no es menor, no es para nada menor para un pueblo tener a alguien en quien confiar y querer. Pero ¿qué es eso? El modelo, ¿qué modelo estamos expresando? ¿Qué estamos discutiendo? Que es algo que también charlaba acá sobre el modelo económico que por ahí vamos, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Que es como hoy la gobernación de la provincia, Axel Kicillof, está haciendo económicamente un modelo, no sé si es el término correcto, pero kirchnerista. Es decir, cubrir estatalmente lo que no se está cubriendo, o por el Estado Nacional, o por necesidades varias de la economía privada, pública, mixta, lo que sea, déficit, etcétera. Yo creo que no hay algo novedoso económicamente. En buena medida, porque no se puede, porque no hay plata, porque no alcanza, y en otra porque no lo está proponiendo. También, puede ser. Porque Como la libido está puesta en otro lado, que es la discusión política interna. Para mí lo que sintetiza... Paréntesis, el no se puede, nunca sé cuándo se puede o no se puede. Es un momento difícil, es cierto. La provincia, todos los que más o menos conocemos la provincia, yo soy de Bahía Blanca, todos los que más o menos conocemos la provincia, por algunas características de la coparticipación, más que la provincia aloja siempre a los sectores laburantes que llegan como pueden del interior del país, ha sido históricamente una provincia que corre de atrás en infraestructura y un montón de otros problemas. Pero para mí el eje, antes de entrar a la provincia, que por supuesto podemos pensarla, es que a mí me quedó muy gráfico lo que pasaba con Cristina cuando fue toda la operación mediática en torno a las jubilaciones de ella. Entonces Cristina gana, no sé, jubilaciones 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, no sé. ¿Qué tenía? Tuitea. ¿Y qué esperaba yo? Bueno, le iba a decir, ¿sabes qué, Milei? Milei, metete la jubilación en el traste. Pero lo que te pido, por favor, que los 250 lucas que están cobrando los abuelos más los 80 de bono, se lo duplique, se lo triplique, se lo cuadriplique. Quédate con mi jubilación, pero duplicarle las jubilaciones a los viejos. No, eso tuvo una argumentación larguísima para Twitter, justificando de por qué ella sí tenía que ganar 20 millones de pesos. Entonces, loco, no hay nadie al lado de Cristina o Cristina misma que le diga, perdón la audiencia porque parecía que fue un programa anticristinista, pero lo decimos del amor de la construcción y de lo que representa Cristina como posibilidades de derrotar a Milei y de unir a nuestro pueblo. Y lo que fue la experiencia 2003-2015. Pero nadie que diga, ¿cómo vas a salir en un momento que los viejos cobran 350.000 pesos de jubilación, que están sosteniendo una buena parte de este ajuste, y salís vos a defender tus 20 palos? Está mal, está mal, está mal. Y no hay nadie en el medio que pueda decirle a Cristina, no, estamos chocando con esta. Y aparte porque conozco y sé más o menos cómo se maneja en esos sistemas. Y todo el mundo, qué bien Cristina, qué crack, la jefa la vio. Nadie que diga, no sé, por ahí, en vez de defender los 20 palos, ¿por qué no defendemos las 350 lucas de los jubilados? Y peleamos por esa. Rarísimo lo que está pasando. Entonces me parece que hay una distorsión total. Una cosa es defender a Cristina porque representa el programa del pueblo. Y otra cosa es someter al pueblo a los intereses más materiales inmediatos de Cristina. Digamos, porque está pasando, está invertida esa cuenta. Entonces, por eso Cristina no es Perón. Y eso es lo que yo discuto con los compañeros. En esta etapa, al menos, de golpe, no sé, encuentra el camino. Y la historia está cambiando delante nuestro, es todo muy plástico. Pero hay cosas que están mal. Y esas cosas que están mal también nos llevaron a Milei. Porque acá hay un evento traumático que es la llegada de Milei y el cogobierno con Alberto Fernández. En la medida que nosotros no podemos discutir qué pasó con el gobierno de Alberto Fernández, porque Cristina todo el tiempo dice la culpa es 100% de Alberto Fernández y 0% mía y de la mitad del gabinete que era de la Cámpora, que como estamos de acuerdo en Lautaro, son Cristina.
Sí. Entonces, es un evento traumático donde, bueno, lo obligás a la gente a decir, no, le perdono a Cristina al gobierno de Alberto Fernández, que fue un desastre, o B, me tengo que enojar con Cristina y discutirla, que es la opción mía. Yo quiero discutir con Cristina o, qué sé yo, lo más parecido a Cristina que quiere discutir conmigo. Porque acá tenemos un evento traumático. El gobierno de Alberto Fernández, que fue en sociedad con Cristina Fernández de Kirchner, porque ella nos invitó a votarlo y porque ella ejerció gobierno con él. Entonces, en la medida que no se pueda discutir el gobierno de Alberto, o tengo que fingir demencia y negar que Cristina fue parte de ese gobierno, que es el camino cámpora de la vida, o tengo que decir, no, esto que hizo Cristina estuvo mal y voy a discutir porque estuvo mal. Porque si no vamos a ganar, se va a caer Milei por esas carambolas de la vida, volvemos al poder y vamos a repetir los mismos errores. Uh-huh. Creo igual que, primero, yo no sé si, no tengo una idea acabada del tema, pero me cuesta mucho entrar en las discusiones sobre los recursos de los compañeros. Que yo entiendo que es coyunturalmente, hay una discusión sobre la... Pero yo siempre estoy de acuerdo que la gente gane mucha plata. No, está bien, pero yo tengo cosas... Y no tampoco podemos decir que Cristina no defendió a los jubilados en este lío, digamos. Bueno, pero no, la seguimos defendiendo a Cristina y sigue siendo desde el amor la discusión con ella, porque creemos que mejoró las condiciones de vida de los jubilados. Ahora, si vos en un momento mejoraste y en otro momento te olvidaste, bueno, quiero decirte que te olvidaste de los jubilados. O por lo menos en este capítulo específico demostraste que tenés la cabeza puesta en otro lado. Y es parte del problema. Fue un tweet. Está bien, pero yo quiero problematizar. Está bien. Yo creo que marca agenda los tweets de Cristina, es cierto. Quiero discutir ese tweet. Ahora digo, entonces ¿qué? Porque después saltamos Isorralde. No, bueno, tampoco voy a problematizar la fortuna de Isorralde, que la gasta, según lo dijo la propia compañía de Isorralde en el barco, con prostitutas, se autopercibe prostituta, de trabajadora sexual, si te gusta más la definición, con un barco en Marsella, los recursos que sospecho que vienen del pueblo argentino y del pueblo de Loma de Zamora. Entonces, yo no quiero discutir los patrimonios de los compañeros. Ahora, Argentina está pasando muy mal y yo creo que los compañeros que tienen más patrimonio son los que más tienen que esforzarse por trabajar por la gente que está pasándola mal. No te digo que entregues a los San Francisco de Asís o que te mueras como el Papa con $100, que también existe esa gente, ¿eh? Porque tampoco es que soy un idealista, porque el Papa se murió hace una semana con $100 de patrimonio, o 90 euros, no sé. Entonces, yo no quiero discutir el patrimonio de la gente. Ahora, si el patrimonio es del norte de Turújula, sí lo quiero discutir. Sí lo quiero discutir. Sí. No, eso está claro. Porque vos estás acá y estás seguramente haciéndolo por 2 mangos 50 y estás acá peleando, bancándote otro chabón que te discute, incluso... Si algún amigo de campo te escucha, después te va a mandar todas las puteadas correspondientes y lo estás haciendo de onda. Entonces, hay compañeros que arriesgan su laburo, que viven al día, que tienen que darle de comer a sus hijos, y vos priorizás tus 20 palos o tu yate en el Mediterráneo. Bueno, no, eso está mal. Quiero discutirlo. Está mal. Yo no sé, ¿sabes qué? No sé, no, es una discusión. Siempre la discusión de la corrupción gira sobre el peronismo. Y es terrible. Yo creo que nosotros tenemos que ser... La estamos haciendo girar también sobre nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser... No porque esté de acuerdo con Isorralde, más que no, vale. Tenemos que ser moralmente superior. Nosotros tenemos que ser moralmente superior. Está bien que nosotros nos exijamos más. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo creo que nosotros, si yo que voy a ser líder del pueblo, tengo que exigir, la gente me tiene que exigir más. Sí. No es un privilegio algo gracioso. Que es una discusión general, es bueno, Milei vino a hacer una discusión bestial sobre la casta política que en algún momento el peronismo no asumió a tiempo y dijo, bueno, muchachos, acá la dirigencia, los funcionarios, los cargos, etcétera, siguen siendo una discusión acerca de cómo funcionan las organizaciones, cómo se financian, cómo se construyen, cómo se trabaja, que es buena medida lo que estamos discutiendo. Y el otro lo dijo de una manera brutal, violenta y muy dañina, pero que de alguna manera nos hizo poner en discusión. Yo creo que todavía no del todo. Creo que estamos en el momento en que hay que empezar a formalizar propuestas y modelos para dejar de discutir la discusión. Estamos discutiendo dirigentes y discusiones y no qué piensan. No sé qué piensan no sé ni qué piensa Cristina, no sé qué piensa Kicillof, no sé qué o sea... Pero ahí entramos en un territorio que en comunicación es apasionante, en el mundillo de la academia, que es la agenda. La agenda es por qué a la gente prefiere discutir algunos temas sí y otros no. Entonces, hay una mirada para mí, yo soy recontracrítico, una mirada muy termo, que es, no, porque los medios te bombardean con un tema y la gente compra solamente el tema de esos medios. No, yo creo que es un baile, una danza donde los medios proponen distintos temas y algunos prenden y otros no. ¿Por qué Milei prendió la casta? Bueno, porque evidentemente había
yo no creo que el kirchnerismo sea más corrupto que el antikirchnerismo. Yo creo que el antikirchnerismo es más corrupto por muchas razones, no solamente por cuestiones patrimoniales. Yo creo que el antikirchnerismo es más corrupto. Ahora, No, pero si vos te parás para en mí el no lugar... es más o menos corrupto. Y bueno, boludo, pero vos te parás en el lugar de ayudar a los pobres, yo ayudo a pobres, ayudo a jubilados, y estoy disputando mis 20 palos mensuales, es un problema. Para la gente normal es un problema. Pero eso en todo caso no es una discusión de corrupción. Bueno, no de corrupción. Sí, de la guita, ¿Cómo lo ya llamamos? sé. De privilegio, de clase social. Está bien, pero O digo, sea, sí, está bien igual. Pero entonces, si la gente quiere discutir casta, y nosotros ponemos al pueblo como soberano, la gente quiere discutir casta, y me parece que tenemos que discutir casta. La gente hoy no quiere discutir un programa, porque no te cree. Lo que quiere discutir es casta. Bueno, discutamos casta. Entonces necesitamos... ¿Y cómo sabes que no quiere discutir un programa? Está bien, no, Por no lo digo por lo que formalización ¿Por qué hay candidatos que aburrida o tienen- estructurada. Pero ¿por qué hay candidatos que tienen un programa? Yo el otro día la entrevisté a Batakis, hace 2 semanas atrás. Y Batakis tiene un programa escrito, un proyecto económico escrito, publicado online. Y yo que estoy encima de la provincia de Buenos Aires leyendo las noticias minuto a minuto que pasan, yo lo sabía. ¿Entendés? Pero ¿por qué no te enterás? No te enterás porque habrá alguna gente que viste, como cuando te enseñaban a votar que eras chiquito, lee la plataforma, los papás radicales que te decían, lee la plataforma, a ver qué propone cada fuerza. Bueno, hoy la gente no cree, me parece, pero, no cree en eso. Quiere discutir otras cosas. No, yo creo que eso se construye en el sentido de... El peronismo está proponiendo axiomas de comunicación, no, digamos, axiomas axiomas de la política económica a grandes rasgos de la construcción de un gran país. Es decir, es difícil llevar una plataforma y difundirla de esa manera en un debate electoral, etcétera, lo cual ya sabemos en términos comunicacionales es muy difícil. Ahora están diciendo, che, no es solo el Estado te cuida, hay que cuidar el PAMI como tal, hay que cuidar el ANSES como tal, porque es importante. Digamos, defendamos las jubilaciones por determinado motivo de este sistema, que funcionó mal por estas razones y va a funcionar mejor por estas razones. Defendamos la industria nacional, pero no solo defendamos la Secretaría de Industria Argentina o la Subsecretaría de Desarrollo. No me interesa defender la estructura estatal o la institución estatal que lo promueva, sino la idea, el concepto, la cosa de, flaco, Sí. haces tornillo, defendé que se hagan tornillo en el país. Lo que te da la razón es el fenómeno Moreno. Yo creo que buena parte del boom Moreno tiene que ver que el chabón construyó su imagen, más allá de muchas cuestiones histrónicas de los medios, a caballito de un programa económico. Moreno tiene un programa económico y eso no sé si pesa electoralmente, porque también lo electoral tiene una complejidad extra, pero sí ha logrado, a partir de una discusión de modelo económico, pararse en un lugar que a la gente le despierta interés. Ahí tenés un caso que sí, que te da la razón a vos, que es, che, mira, el chabón tiene un programa y la gente le da pelota. Ese es un caso positivo. Vos decís, che, nosotros del kirchnerismo, de Cristina o de Axel, ¿podríamos esperar una propuesta de cómo salir de la inflación sin ajuste? Y bueno, es razonable que uno le exija eso. Me parece bien. Ahora, yo creo que hoy la gente, aunque vos le presentes un programa recopado, y me parece que Moreno tiene algo interesante, tiene un libro publicado, yo lo leí, me gustó, me parece que lo discutí con él en alguna entrevista, me parece que tiene elementos, entre otras cosas, quiere hacerle pagar la deuda a las 1000 familias que son la zona núcleo del campo argentino. Yo esa pelea la peleé en 2008, no sé si la perdimos o la empatamos, pero revista una complejidad, pero bueno, si cree que hay que volver a esa discusión, a mí me parece interesante. Ahora, me parece que hoy la gente no está tan copada en discutir tanto programas económicos como estatura moral. Me parece que, por ejemplo, hay cosas... ¿Por qué le pegó tanto Libra a Milei? No, ¿Por qué lo que más lastimó a Milei para vos es Libra? Te entrevisto yo a vos ahora. Porque es una facultad ética del gobernante rota. Claro. Porque Ahora, la gente está exigiendo estatura moral. Y está bien que la exija, no está mal. sí, pero yo no. Yo soy mal dicho, anti gente, digamos. O sea, no importa. ¿Puedo hacer ese recorte? Sí, sigan a Joe y a la Pacurondo en las redes. No importa, hay que decir lo que hay que decir. Está bien, o sea, yo creo que Moreno tiene un lugar importante dentro del movimiento, que es un espacio que pueda decir esto y esto, la producción nacional, la economía, qué sé yo. Yo no soy morenista ni a palo, digamos. Pero está bárbaro que lo diga, y está bien. Y tiene sus formas y encontró en lo electoral y lo mediático una herramienta, porque la verdad no creo que sea que gane o que tenga un lugar importante a nivel estatal, pero es importante que esté y que lo diga y que siga diciendo lo mismo y que cambie el viento de la discusión mediática y siga diciendo lo mismo.
estamos muy en el viento de la discusión mediática y si hoy el eticismo de la política fue parte de la discusión y va a dejar de ser parte y va a volver a ser parte, porque siempre es cíclico, siempre vuelve. Si el político es corrupto, no es corrupto. Si alguien es corrupto, no es corrupto. Si la AFA es corrupta, no es corrupto. O si el presidente es corrupto, no es corrupto. Ahora, creo que hay algo, sí acá creo que más interesante, muy arraigado, pero también difícil de llevar a lo práctico, pero que se empieza a fortalecer, que es ante voy a caer en un lugar común, pero creo que es real, en la deshumanización, la violencia, la falta de fraternidad, tanto el Papa, no solo por su muerte, sino como su legado y su construcción, y distintas instancias de construcción, algún lado por esenciales y otro por antagónicas al gobierno, hay en la idea de humanidad, de hermandad, de fraternidad o de ser buen tipo, que está poniéndose en agenda, tanto en la coyuntural como un poco la más estructural, de la reconstrucción del movimiento. Durante el macrismo, esa agenda era defensa de los derechos constituidos, defensa de las instituciones estatales, defensa de los derechos adquiridos, que no me echen, que no me saquen más guita, no perder más poder adquisitivo, y por eso se logró volver y ganar, porque Macri te estaba sacando, te estaba echando, te estaba recortando salario, etcétera. Ahora es un poco más de algo más esencial, poco práctico, porque es difícil ir a una marcha solamente por el hecho de seamos mejores personas. Por eso las marchas no son como tales, sino que son manifestaciones culturales, simbólicas, espirituales, etcétera. Pero va por ahí un poco la reconstrucción. Le falta practicidad porque no hay cómo transmutarlo, traducirlo en práctica económico-política. Para mí es el peronismo, porque tiene todo ese correlato cristiano y humanista, pero que tampoco entiende cómo hacerlo. Obviamente no estoy preguntando, estoy haciendo un análisis medio vomitivo de lo que está pasando. Hasta acá te lo compro todo. Pero hay circunstancias que hacen ver, bueno, es por la humanidad, es por la sensibilidad, es por valores culturales comunes como la patria, como Dios, si querés, como el fútbol, digamos, la muerte de Maradona, la muerte del Papa. Mirá, Han hecho si simbólicamente reconstrucciones fuertes. Y el peronismo le tiene que dar la agenda económica. yo creo que te da la agenda económica, pero para que la gente te escuche tu agenda económica, tenés que manifestar una estatura moral. En ese aspecto, de vuelta, yo creo que lo de Moreno ancló su programa económico, porque Moreno se puede decir un millón de cosas, no que es un ladrón. Entonces, nadie cree que Moreno sea un chorro. Entonces, como está despejada la discusión de la eticidad, de la cuestión de la estatura moral, lo escuchan a Moreno y su programa económico funciona. Yo creo que es en el peronismo, en el conjunto grande, en los grandes actores que tienen votos, esa discusión está presente. Entonces vos decís, che, el peronismo tiene que ser humanista, cristiano, buen tipo. Claro, pero si yo creo que vos sos un ladrón, ya empiezo a descreer que sos buen tipo. Entonces, hay un problema. La universidad puede movilizar, los sindicatos pueden movilizarse, las organizaciones de diversidad pueden movilizarse y lastimar al gobierno, pero no puedes aglutinar una fuerza política. ¿Por qué? Y bueno, porque la fuerza política está en crisis. Y yo creo que hay una discusión, que nosotros dijimos, discutir la ética y los estímulos de redes radical. Claro, pero hay un momento que cuando la gente empieza a ir muy mal y a un sector de la política sospechosamente bien, bueno, la gente dice, no, bueno, ya no te creo nada, es todo careta lo tuyo. Y te voy a dar un ejemplo con el fútbol que a mí me parece interesante para pensar esto. Chiqui Tapia es Dios. Los bancos Scaloni, salió campeón del mundo, cada conferencia que hace pone la Copa del Mundo adelante, es parte de lo que ahora se empieza a escribir como el poder blando de Argentina, su influencia a nivel mundial, junto con la serie del Eternauta, junto con el cine argentino que tiene 2 Oscars, junto con el Papa, bueno, grosso total. Ahora, yo, fanático de fútbol interior, hincha Villa Mitre Bahía Blanca, lo que sufrimos los arbitrajes. Vos decís, che, pero no vas a tirar por la ventana de Chiqui Tapia porque los arbitrajes del fútbol interior, y en algunos partidos de primera, sean escandalosos. No, pero si lo perdemos a Chiqui Tapia y su obra nacionalista a nivel mundial, por los arbitrajes runfla a la gente que lo rodea, tenemos un problema político. No es solamente un problema de orden ético, no es un problema de árbitros corruptos o el área de arbitraje de la AFA que son corruptos, porque se termina transformando en un problema político en el momento que cae Chiqui Tapia. Entonces me parece que ahí también hay que traducirlo a Cristina. Si Cristina es la gran figura que aglutinó al pueblo argentino, pero hoy lo que transmite es que es una vieja cheta,
Bueno, tenés un problema político, no solamente de orden ética moral. Y no se resuelve de forma careta, no se resuelve solo discursivamente porque la gente se da cuenta. Hay que reencontrarse con un compromiso. Ser buen tipo, pero no mostrarse buen tipo. Ser buen tipo. Ser buen tipo. Y me parece que ahí está el problema. Caímos en la trampa de construimos una clase política peronista de clase media alta que en el mejor de los casos busca mostrarse buen tipo. Ni siquiera, en algunos casos ni siquiera se muestra esto que yo te digo del tuit de Cristina. Loca, es escandaloso. Y además Néstor Kirchner no te lo hubiera permitido, ese tuit. Entonces, ¿qué está pasando? Cuidado. No, Néstor Kirchner que le cantaba la guita. Pero no, pero no hubiera hecho... ¿Qué sabés que hubiera hecho Néstor? Está bien, boludo, pero no tenés un tuit, no tenés una comunicación de ese tipo. Dame un ejemplo de ese tipo en la época de Néstor Kirchner, incluyendo cuando era gobernador. No. A ver, hay algo de el compromiso con el otro. Pero la hermandad, la humanidad, todos estos valores que están felizmente como volviendo a difundirse, a instalarse, no hablan de de lo intachable. Hablan de la hermandad y la fraternidad con las miserias de todo. Obvio que no voy a decir, no, Insaurralde, vení, te amo, Insaurralde. Pero yo voy a construir un peronismo donde Insaurralde va a estar adentro también. Sí, pero por supuesto que está dentro. Obviamente que va a estar Cristina. El problema es si conduce Insaurralde, papá. Entonces, no, obvio que no. Y bueno, acá Cristina está conduciendo. No. Y bueno, no, ¿por qué no está conduciendo? Porque la serie de macanas que se dio, en parte, por algunas cuestiones que yo describo, debilitaron su conducción. Pero el problema de Cristina no es de su forma y representación y visión ante la sociedad. Fue un problema de construcción política. Digamos, sí, pero no están tan separados. Si vos mismo me estás diciendo que para que sea buen tipo, digamos, no están tan separados. Si vos sos una... Digo, quiero ser respetuoso con la audiencia, pero si vos sos una vieja cheta, lo más probable es que la horca que construyas no sea la guerrilla de fines de los 60. Yo creo que, digamos, podés... Es decir, yo no sé si Perón era buen tipo. No, pero era picante. Buena persona. Pero era el mejor conductor que había. Yo sí creo que sí. A ver, yo creo que sí, pero no me consta. Mala Andra, pero creo que es buen tipo. Pícaro. Para la discusión general, digamos, de la patria del movimiento por delante de las personas. Yo creo que Perón era una buena persona. Ahora, no me consta, no lo sé, y hasta hay cosas que decís, che, te la recontraponía Perón. O sea, ahora, ¿era un conductor maravilloso? Cristina es mucho mejor presidenta que conductora, sí, poniendo sobre la mesa o no sus condiciones personales. Y pésima vicepresidenta. ¿Está acá de acuerdo? Ahora, para mí no es esa la discusión acerca de Cristina. Número uno, porque no la vas a cambiar a Cristina y sus formas. Podés discutir su conducción. Ha sido una pía plástica, ¿eh? La Cristina de los 90 no es la misma que la que fue presidenta. No es la misma que la crisis de campo. No se va a volver franciscana. Y hasta yo estaría en contra de que lo haga. Pero digo, a esta altura del partido. Y tampoco me importa. Franciscano, nos cagamos risa Pepe Mujica. Mirá los uruguayos, tiene un presidente que le falta una pata verde. No soy mujiquista. Claro, está todo lo que se cagan de risa. Mujica es de los gorilas. Bueno, el Frente Amplio sigue negociando. ¿Por qué? Porque la austeridad del Pepe Mujica ha sido un capital político. La verdad. En el caso de Lula Brasil, que le intentaron probar un departamentito de Morondanga en una playa de Morondanga de Brasil, flaco, la misma causa se caía porque era tan pedorro el departamento que le intentaban adjudicar con propiedad que el efecto que genera la sociedad brasileña es el opuesto. Es, che, este chabón, si una presidenta así tiene ese departamento que puede tener cualquier tipo de clase media que laburó un poco, digo, la verdad que a lo que voy no es que el problema es del orden ético, no me estoy parando en la Hormiguito Caña o en Stolbizer diciendo acá el problema de los ricos que se roban todo. No, pero me parece que hay algo que si vos amás a tu pueblo, el amor a tu pueblo tiene que estar por encima de tu cuestión patrimonial. Podés ser rico, porque Néstor Kirchner era rico. Pero no tuvieron que seguir bancando desde afuera. Pero vos podés ser rico. Ahora, el tema es que tus recursos, si vos realmente querés conducir un proyecto nacional, están puestos en función de conducir ese proyecto nacional y que tu gente viva mejor. Y si vos tenés tu libido puesto en reivindicar más tu jubilación que la jubilación de la gente que gana 350 lucas, me parece un problema. Pero es un problema de conducción.
Claro, pero la conducción pero te lleva todo. Si vos sos la Bueno, sí, conductora, está bien. te lleva puesto todo. Bueno, sí, pero si los problemas de conducción del movimiento se resuelven, los problemas personales pasan a un segundo plano. Bueno, pero es que no podés... Y, Pero es yo la lo que creo, ponele no vas a conducir nunca. Kicillof. Sí. Kicillof es, en ese sentido, ha construido, el tipo vive en su casa, con su familia, no viaja afuera. Sí, compra figurita. Claro, es tipo normal y está bien, y me parece muy piola eso. Ahora, no importa si es el tipo más humilde de todos, si el tipo no se para adelante y conduce. Estoy de acuerdo. Una cosa no resuelve la otra. Ahora, una cosa no resuelve. No es que Kicillof, porque sea un buen tipo que lleva básquet a sus hijos, necesariamente lo convierte en Perón. Estoy de acuerdo. Hay un montón de gente que es recopada. Qué sé yo, yo también llevo a mi hijo al fútbol y no puedo conducir en un club. Ahora, un centro de estudiantes. Pero me parece que además es una condición necesaria para además ser buen tipo de conductor. Me parece que tenés que estar priorizando, pero no es una cuestión patrimonial, tenés que estar priorizando el otro, tenés que descentrarte. Y para mí Cristina está muy recentrada en ella misma. Entonces, Kicillof es un buen tipo, más o menos honesto, es un tipo preparado. ¿Alcanza eso para ser con el gran conductor? Para mí no. Tampoco lo vimos ni conduciendo ni desconduciendo, digamos. Me parece que está entrando hoy en su fase de madurez política, en esta crisis con Cristina, y vamos a ver si el chabón está en condiciones de conducir un proceso o no, de heredarlo o no. Porque sí, porque no. Ojalá que sí, no lo sabemos. Sí. Ahora, no, yo no creo que haya... Yo creo que no existe la herencia, más que literalmente familiar, netamente familiar. Creo un poco en la... digo... mal dicho, hay que matar al padre, digamos, no hay otra en ese sentido, lamentablemente, porque parece que no se está dando. Y creo además que buena parte de la construcción de Kicillof en su gente, digamos, su armado, o la gobernación en general, es kicilofista, pero es más anticristinista que kicilofista. sí. Creo que hay un problema sí, ahí que es un problema para la base, para la construcción de barrio, para la construcción territorial, para todo, para la lógica de toma de decisiones. Y que es un anti queriéndola también a Cristina, ¿eh? Sí, si ajustás un poquito más todavía la profundidad. Pero que no está tan con Kicillof como está en contra de Cristina y por eso está con Kicillof. Creo en lo que pasó con el Cuervo, que es la crítica a todo lo que él hizo para mí en su momento, en la construcción de la Cámpora. La biografía es súper interesante, porque tenés los dos capítulos. El capítulo ultracamporista y el capítulo crítico de la cámpora. Claro. Y lo ves en una sola persona. Entonces, es muy difícil. Yo creo que hay una... no sé, como que fáctica... En la foto va a salir alguno de los dos, pero no es ninguno de los dos. No sé quién es ni cómo se va a resolver, por pero ahí no es ninguno. Por ahí vuelve Cristina a conducir, por ahí es Axel, por ahí es una tercera fuerza, Gray, que está ahí intentando inventar la tercera vía. A ver, y además un problema que, digamos... No lo va a ser una persona degradada moralmente, eso es lo que te quiero decir. Tiene que ser alguien... No sabes. Yo creo que sí, y además creo que pensar que Néstor Kirchner Perón era persona degradada moralmente es parte de la leyenda negra construida sobre el peronismo. Creo que eran buenos tipos, con matices, pícaros, por supuesto, sabían jugar la complejidad de la cultura argentina, pero creo que eran buenas personas. Además. Sí. A ver, yo creo que era así. Lo que digo es, a mi análisis no lo puede condicionar algo que no hace a la estructura general para mí. Pero bueno. ¿Sabes cuál es el riesgo para mí? Si me permitís, amorosamente una crítica, Lauta. Te lleva a un análisis muy estructuralista. Te deja las puertas al marxismo eso. Te lleva a un planteo... pero te lleva a un planteo donde no importan las personas, importan solo las conductas sociales estructurales. Y te perdés lo existencial. Para mí, la estatura moral es importante. Aunque yo tenga mil defectos, pero no importa. Tenés que ser buen tipo. Sí. A ver, coincido y que creo que es un valor, creo que tiene su capital político, creo que no está en la centralidad. No sé, bueno, me gusta que no sea de dónde íbamos exactamente, pero volvamos hacia atrás. A favor, debería ser entretenido para nuestra audiencia este debate. Sí, sobre todo para lo de la Cámpora. Le mando un saludo a todos mis amigos queridos que están invitados y han sido invitados varias veces y ojalá los tengamos. Vino mi amigo y compañero Tomás Lerner. Ah, claro, Tommy, un genio. Del PJ de la Comuna 4. Y bueno, ojalá vengan más compañeras y compañeros también de esa y todas las orgas y todas las variables que hay. ¿Cómo anda la Paco Urondo? Cumpliendo 20. Así como la radiográfica. Sí, 20 años. Somos muy antiguos.
La agencia, la verdad que es una experiencia... Voy un poquito más atrás. Sí. ¿Qué es la Pacurondo? Porque quizás Sí. ¿Qué es la recién Pacurondo? ha venido, no lo conoce. Nosotros cuando la armamos, si se cumplieron 20 años, quiere decir que fue fin de 2004, principio de 2005. La armamos porque lo que nosotros planteábamos con los poquitos compañeros que éramos en aquel entonces era que hacemos una lectura de los 90 y las derrotas de las izquierdas europeas. Y lo que decíamos era que en realidad el capital, sobre todo a partir de la victoria de la Guerra Fría, se había reconvertido y no necesitaba no necesitaba dictaduras, pero tampoco necesitaba partidos de derecha para gobernar, porque lo que tenía era conquistar la agenda, podía tomar la agenda. Entonces, vos al final, nosotros decíamos en 2005 que va a terminar la guerra contra Clarín de 2008. Vos podés ganar las elecciones por goleada, pero al final vos vas gobernando para ellos igual, porque te metían el tema de la agenda de una forma muy potente y al final, si vos no te acomodabas más o menos a esa gente, empezaba a generar un fastidio social que si no perdías esa elección, perdías la otra o si no la otra. El caso de la agenda represiva en el marco del homicidio del hijo de Bloomberg, de Axel Bloomberg, cuando lo matan. Bueno, Néstor era recopado, pero tuvo que sacar leyes recontra represivas porque de golpe la agenda se la tomaban. Hoy yo ya no creo eso, o por lo menos lo problematizaría mucho. Pero sí es cierto que a partir del envalentonamiento que habían tenido a partir de la victoria sobre la Unión Soviética, la postura de capital, por lo menos en los grandes centros, que acá en Argentina eso venía a representar Clarín, que era su par equivalente, era que no discutías, no le ganabas a los radicales, ganabas una gran agenda, imponías un programa como puede haber sido la elección de Perón contra Balbín en el 73. Acá la agenda era contra algo mucho más, que lo había sufrido sobre todo el alfonsinismo, algo más gaseoso, que no terminabas nunca de derrotar, porque tenía que ver con los periodistas, que tampoco los podías criticar mucho. Entonces, hay una parte de eso que sigue vigente, por eso el kirchnerismo termina enfrentado a Clarín, y por eso también Milei termina hoy enfrentado a muerte con Clarín. Ahora, nosotros lo que decíamos es, el peronismo ha tenido severos problemas para construir una propuesta comunicacional, que va de la mano también con el desencuentro con sectores de clase media muy importantes. ¿Por qué no armamos esquemas de comunicación, fuerzas políticas, pero en el territorio de lo comunicacional? Claro. En vez de, sí, entenderlo como un territorio en sí mismo. La comunicación es un territorio, claro, donde ellos lo tienen mucho más colonizado. Acá nosotros jugamos de visitante, a diferencia de otros barrios. Bueno, pero empecemos a caminarlo y a ver qué discusión se puede dar. Y empezamos caminando eso en el primer momento muy asociado a Levita, donde nos quedan un montón de amigos de aquella época. Pasa que, claro, después el kirchnerismo heredaba de la alianza con Duhalde la alianza con Clarín. Entonces, lo que nosotros planteamos, bueno, Paco Urondo siempre fue una experiencia militante de base, entonces, la verdad que yo creo que sí le llegaba a muchas las discusiones que nosotros planteábamos, pero le chupa un huevo porque el kirchnerismo tenía tercerizada la comunicación en Clarín. ¿Dónde se va a ver este problema? Bueno, cuando el modelo de desarrollo económico llega a sus límites y hay que empezar a profundizar el proceso de industrialización, esta complejidad que intentamos charlar al principio, cómo dar un salto industrial, cómo producir más, de dónde financiarlo, cómo sacar más recursos de campo. Bueno, llega la crisis de campo. Cuando llega la crisis de campo, Clarín no tiene dudas de cómo posicionarse. Entiende que la acumulación de poder político del kirchnerismo era fenomenal, empezaba a amenazar no solo al grupo como grupo de poder político, sino al propio modelo económico, que también lo describe Moreno esto, de cómo el proceso de acumulación económica, cómo llega a un límite y que hay que empezar a expandirlo. Y ese conflicto ahí Clarín cambia bando. Cuando cambia bando ahí, de golpe el kirchnerismo descubre que necesitaba herramientas comunicacionales, que estaba solo en el territorio de comunicación. Y empieza la ley de medios, 678, tiempo argentino, Pero una vez más, esa batalla, el kirchnerismo decidió darla, y la radiográfica tiene un re laburo, de hecho esto durante 2 décadas también, decide darla asociado a empresarios runfla. Digamos, el caso de Spock, el caso de Bird, sectores... En vez de sentarse, ¿qué dispositivo de comunicación de base militante tenemos? Hace una apuesta más vinculada con lo que, por una cuestión de clase, termina siéndole más similar. Y bueno, terceriza. Terceriza. Ni siquiera terceriza en lo mejor. Termina en el Paco de la burguesía argentina, te diría. Porque ni siquiera decir, bueno, pero cerraron con Fontevecchia, que yo puedo no estar de acuerdo, pero es un liberal de catadura, de nada. Cierran con lo que sobra de lo que sobra. Ahora, ¿qué pasa con ese sistema? Ese sistema tenía que ver con un problema,
hay una cuestión de clases, pero también hay una visión de la comunicación muy termo, muy vieja, muy obsoleta, que es lo que en comunicación estudiamos como la teoría de la aguja hipodérmica, que es que la audiencia, el oyente, es una caja vacía y es una carrera entre grandes grupos de comunicación por rellenar esa caja vacía lo más que podamos. Entonces, siempre gana el que tiene el músculo más grande. Es una cuestión de bombardearte más. Es una cuestión... Víctor Hugo y su programa Bajada de Línea, era el ejemplo de esto. C78 mismo, la gente es idiota, lo que hay que hacer es bajar la línea más rápido que el otro. Esa batalla, además de estos empresarios delincuenciales con los cuales se había asociado al kirchnerismo, estaba llamada a ser derrotada, porque la gente, la comunicación, y mucho más ahora en tiempos de redes sociales, en ese momento no estaba tan claro, es una negociación con los intereses de la audiencia. Entonces vos le das a la audiencia algo que tiene que ver con sus valores, que le sirve a ellos, y por eso te escucha. Hay algo de una negociación permanente, de acuerdo. La bajada de línea llegó a un nivel de degradación tal, porque no se entendía en el kirchnerismo por qué los medios no eran leídos, fracasaban rotundamente, no los medían por IBC, a los diarios, que es el instituto que medía las publicaciones, porque la gente no se animaba a mostrar porque ellos sabían que las repartían gratis y no lo agarraban. El caso del argentino que se repartía gratis, en la última época, para lograr a ver si la gente le daba un poco de pelota, copió de Crónica publicar mujeres en bikini en contratapa. Y después, como era suficiente, también en la tapa. Claro. De vuelta era subestimar la audiencia, era bueno, listo, pongo una flaca más o menos en bola y con eso, bueno, un nivel de degradación absoluta y repitiendo lo peor del periodismo. Estaba dispuesto a eso, e incluso a ir hacia una derrota electoral en el 15, con fuerte antelación en el 13, que sentarse a negociar con los medios de comunicación popular que existían. Luego esos medios de comunicación popular van a permitir la victoria del 19, porque la victoria del 19 no se hizo en alianza con grandes grupos mediáticos, pero la gente se informó. ¿Cómo lo hizo? ¿Por boca a boca? Posiblemente, por el boca a boca, pero en sociedad de 45 millones de habitantes, posiblemente el boca a boca, o lo que decía Mariotto, estoy ese carbón en el paredón. Bueno, está bien para una sociedad de los años 40, 50, pero hoy existieron medios de base que permitieron esa discusión. La Pacurundo fue parte de todo ese proceso. Nosotros éramos marginales hasta el 15, después de 15, cuando todos estos medios empresarios se van, algunos perseguidos con causas judiciales, ahí crecimos un montón, entre el 15 y el 17, Sevideño, Resistencia. Después, claro, al calor del regreso de Cristina, se va recomponiendo el sistema. La radiográfica sobre todo 2015, 2016, 2017, ni hablar con la cantidad de conflictos sindicales y el resurgimiento del sindicato como herramienta central. La lucha gremial fue las crónicas de Lucas Molinari, que le crucé recién hace un rato. Teníamos marcha todos los días, Mario Sadras, Lucas, era, bueno, día por medio estábamos en la calle todos los días, digamos, porque todos los días había sindicatos, gremios, escuelas, todos movilizándose, y bueno, fue un espacio muy importante. Claro. Que es como, y sí, no era el eje central para otro momento de otra comunicación. Pero ahí está el evento traumático. El evento traumático es la victoria de Alberto Fernández. La victoria de Alberto Fernández... No es un evento traumático la victoria de Alberto Fernández. Es un evento traumático, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué fue un evento traumático? Y ya en el primer momento, en la decisión de Cristina, en el famoso video, he decidido yo, 25 de mayo, Cristina Fernández Kirchner, nombrar a Alberto Fernández, más allá de Alberto incluso más allá de Cristina, la victoria 19 es una victoria de todos los luchadores sociales del cuatrienio de Macri. Bueno, esos luchadores no van al Estado. Ahí somos mexicaneados por toda una clase política que no tenía gimnasia de militancia, con excepciones, por supuesto. Entonces, me parece que ese es el evento que no se puede discutir. El gobierno de Alberto Fernández, entonces, fue obvio que estábamos todos contentos cuando cantamos la canción esa, Cristina, 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 Cristina. Ahora, me parece, de que aparece de una forma repentina, pero ahora, me parece que ese proceso, esa victoria fue malograda. Porque en vez de, ganamos, aprendimos la experiencia de Macri, volvimos mejores, vuelven los militantes, aquellos que pelearon en la calle y que llevan en su carne la importancia de los valores populares, van a gobernar el Estado. No, se intentó restaurar una versión pedorra de lo que había sido el último gobierno de Cristina. Entonces, era obvio que eso iba a terminar mal. Y la coronación de todo ese proceso fue que el candidato a presidente era el mismo ministro de Economía, que tenía una inflación récord y que figuraba entre las principales preocupaciones de la gente. Es como si nosotros en provincia de Buenos Aires, cuya principal preocupación es la inseguridad, llevamos de candidato a gobernador la próxima a Sergio Berni. Me parece que puede ser un buen candidato a gobernador. Bueno, es no leer la desconexión de esa clase política respecto a esa sociedad, cuando esa clase política además había heredado al Estado en base a la lucha de otro sector. ¿Entendés la desconexión sideral, diría la versión de Bergarabat, entre todos esos actores? Y estábamos llamados a perder.
Sí, o sea, abriríamos la etapa de Alberto Fernández y qué pasó en ese gobierno, que es también eterna, pero entiendo tu tiempo también, Joe. ¿José o Joe? ¿Cómo es la No, historia de que te digan mirá, Joe yo me tengo que ir, Cornejo? ¿cómo pasó una Sí, hora? Es así, no, yo soy José, mi sí. nombre es José todo. Lo que pasa que de chico iba a inglés y el inglés José Joseph y es Joel Apócope y mi mamá le pronunciaba Joe y quedó de Bahía Blanca y eso viajó a La Plata, pero soy José, digamos, soy un tipo grande ya, era yo cuando era pequeño. Y quedó, fue Quedó, de sí. generación en generación. Bueno, José, gracias por estar acá y lo que no te haya preguntado, dicho, tenés libertad de hacerlo. No, pero seguiremos discutiendo. En otra oportunidad pensamos juntas otra entrevista, por ahí un poco más ordenada, esperemos no haber mareado mucha audiencia entre los vaivenes de la discusión temática.